Bueno, leemos. Declaración final del Encuentro Nacional Jóvenes en la Emergencia Nacional. En este primer Encuentro Nacional de Jóvenes en la Emergencia Nacional nos hemos reunido jóvenes de los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Morelos. Convocados por la crisis nacional que vivimos, nos hemos encontrado para reflexionar y acordar un camino común a este difícil andar. ¿Cómo frenar el desastre nacional? ¿Cómo afirmar la vida ante la muerte? ¿Cómo salir de la crisis que vivimos? Han sido las preocupaciones centrales de nuestro debate. El país está en riesgo de perder su viabilidad, se está desmoronando, cancelando con ello los sueños y expectativas de millones de personas que han visto cómo les violan los derechos a la educación, al trabajo digno, al arte y la cultura, a la salud, entre otras, entre todos la propia vida. Ante esta emergencia nacional, creemos que es necesario tomar medidas urgentes para regenerar el tejido social y comunitario. Sabemos que es una tarea difícil porque nos enfrentamos a la clase política y empresarial que ha lucrado históricamente con la tragedia nacional. Por eso, impulsaremos los siguientes puntos. 1. La desmilitarización inmediata de nuestro país. La llamada guerra contra el narcotráfico no es el origen de la violencia, sino la justificación mediática para legitimar al espurio gobierno de Felipe Calderón. ¡Fuera ejército de él! ¡Fuera, fuera, no es fuerte! ¡Fuera ejército de él! Esta es una guerra contra el pueblo. Los más de 40,000 asesinados por esta falsa guerra son personas que provienen en su mayoría de los sectores excluidos, marginados y vulnerabilizados de esta sociedad. La estrategia de seguridad nacional del Estado mexicano está en función de las decisiones en materia de seguridad interna de Norteamérica. No existe soberanía nacional en este momento. La política gubernamental de militarización es parte de una estrategia de contención del descontento social agudizado por el modelo económico actual hoy en crisis. La militarización del territorio nacional no es nueva. Durante años en diferentes partes de nuestra república, particularmente donde existen movimientos sociales y organización popular, el ejército ha sido utilizado para violar los derechos humanos. Las desapariciones, las violaciones sexuales, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados, los allanamientos, los cateos, la tortura, los asesinatos son algunos de los principales crímenes que el ejército ha cometido con total impunidad. Se ha impulsado una política del miedo desde la silla presidencial, echada a andar por toda una maquinaria mediática y llevada a cabo a través del terrorismo de Estado en contra de la población en diferentes partes de la República. Política que hay que combatir con organización, lucha y solidaridad con todos los afectados por esta estúpida guerra. 2. Alto a la violencia e impunidad. Vivimos una violencia sistemática por la cual las mujeres, las niñas y los niños, así como los jóvenes, son los más afectados. También se encuentran los casos de violencia extrema en regiones del país como Tamaulipas, Morelos y un incontable número de territorios, entre los que resalta Ciudad Juárez. Para frenar la violencia tenemos que generar una cultura de la no violencia, reconstruir el concepto de comunidad, proveer el autogobierno y la autoprotección. Nos oponemos a cualquier tipo de reforma que violente los derechos humanos, como la Ley de Seguridad Nacional, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y el reconocimiento de los derechos del no nacido desde el momento de su fecundación
promovido en 19 estados de la República, por lo que viola el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. 3. En cuestión de drogas. El consumo de drogas debe ser considerado como un problema de salud pública. Es primordial generar un cambio en el marco jurídico que regule la política de drogas. Sin embargo, se necesita llegar a un consenso representativo para establecer el tipo de regulación necesaria. La discriminación del consumo de drogas en el sentido de la revocación de las leyes que lo definen como delictivo debe ser la estrategia a implementar en materia legislativa. La prevención, educación y la información son los ejes en los que descansa la legalización de las drogas y sobre los que se debe abrir un debate sobre el consumo de todas las drogas, incluso de las que ahora son legales, ejemplo, tabaco, refresco, etc. Denunciamos a quienes han impulsado la supuesta guerra contra el narco y son los principales beneficiarios de ella, los lavadores de dinero y la clase política. 4. Vida digna. Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas y por la destrucción del ambiente. Reconocemos que somos parte de un momento histórico adverso y profundamente violento, resultado de las acciones de un sistema neoliberal que impulsa una guerra que rechazamos, porque es contra nuestros barrios y comunidades, en contra de nosotros y nosotras y nuestras familias, en contra de todas las generaciones de este país. Denunciamos que la reforma laboral propuesta actualmente en el Senado, así como la ley del primer empleo, viola nuestro derecho a un trabajo digno y bien remunerado. El adjetivo de ninis estigmatiza, discrimina y criminaliza a las y los jóvenes que actualmente no tienen posibilidades de empleo ni educación, a causa de las acciones y omisiones del gobierno mexicano. Por tanto, no queremos ser determinados de esta manera. El campo es uno de los territorios más golpeados, degradados y abandonados por una política de exterminio que militariza y no permite sembrar y cosechar, lo que lleva a la población joven a buscar opciones, migrando en las peores condiciones o sumándose a las filas del narcotráfico, y al mismo tiempo millones de personas sufren hambre y desnutrición. 5. Arte y cultura para todos. El arte es una herramienta de lucha, de protesta y de sensibilización de la conciencia que puede integrar a la gente no organizada en la lucha y en la participación social en defensa de la autonomía y la autogestión. El arte y la cultura son una herramienta fundamental en la reconstrucción del tejido social. Las expresiones artísticas y culturales se han mercantilizado, privatizado y excluido de la educación. Además, son vistas como un negocio. Ahora tenemos que pagar para tener acceso a actividades culturales y artísticas, negándole la posibilidad a todas las personas de acceder a ella. En algunas ciudades asoladas por esta estúpida guerra, el promover actividades culturales se paga incluso con la vida. No podemos permitir que se privatice nuestro patrimonio cultural y mucho menos que se supriman y criminalicen nuestras capacidades de expresión cultural y artística a través de los monopolios de los medios masivos de comunicación. Declaramos la importancia de generar un desarrollo con identidad, reivindicando las culturas de los pueblos originarios, desde su lengua, usos y costumbres, así como reconocemos sus luchas por la defensa de su propio territorio. 6. Educación. Los proyectos educativos actuales mercantilizan la educación, donde las pautas a seguir son priorizar el individualismo con elementos como la competencia y la tecnificación acrítica. Por ejemplo, los planes de estudio son modificados a través de reformas como la ACE, RIEM y otros
excluyendo materias como filosofía e historia, que son herramientas para el desarrollo humano y el pensamiento crítico, aplastando así toda posibilidad de transformación y justicia social. En México se necesita crear un proyecto educativo como herramienta para la liberación y la emancipación humana que sirva para desarrollar todas nuestras capacidades y creatividades. Es responsabilidad primaria del Estado mexicano garantizar el acceso a la educación pública en todos los niveles, incluyendo el nivel superior, un modo educativo como empoderar, concientizar y transformar la realidad mediante la reflexión y la acción, retomando los principios de la educación laica, gratuita y para todos. Lo que los jóvenes de este país no hagamos por nosotros, por nuestra especie y por la madre tierra, no será hecho por nadie, y menos por aquellos que han permitido, fomentado y sacado provecho del desastre nacional. Vamos todos a hacer historia en la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad el 8 de mayo en la Ciudad de México. Vamos todos a Ciudad Juárez a organizarnos para hacer un pacto entre nosotros, los ciudadanos y los pueblos, para emplazar al gobierno a parar de manera inmediata la guerra y profundizar los elementos necesarios para reconstruir la nación, recomponer el tejido social y construir la paz con justicia y dignidad que merecemos. Es hora de que los jóvenes de este país tomemos las riendas de la historia. No permitamos que nos roben la felicidad. No dejemos que cercenen nuestro presente y futuro. Anunciamos nuestro plan de acción próximamente.